Hola a todos, mi nombre es Roberto Robino desde Salta, Argentina. En la comunidad educativa se menciona mucho el concepto de arquitectura del aprendizaje, pero no hay acuerdo sobre cuál es su alcance. Uno de los pocos autores que menciona el concepto en forma concreta es Hugo Pardo Kuklinski, quien lo relaciona con la fractura definitiva del espacio-tiempo. La sociedad red está organizada con nuevas lógicas de tiempo de aprendizaje durante 24 horas y espacio de flujos, y que si bien existen intentos de la educación formal que usa entornos personales y virtuales de aprendizaje abiertos las 24 horas, las pedagogías de la educación formal aún no se adaptaron de forma masiva a esta dinámica 7x24 global y centrada en el binomio presencialidad-virtualidad. En este capítulo analizaremos el concepto de arquitectura del aprendizaje, cuáles son los pilares sobre los cuales se asienta y por qué el diseño es de vital importancia en este tema. Protopía. Los podcasts de Outliers School. Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación. Protopía. Capítulo 16. Mayo de 2019. Para echar un poco de luz en el concepto de arquitectura del aprendizaje, siempre es conveniente recurrir a la tan vapuleada Real Academia Española. Según esta, arquitectura significa arte de proyectar y construir edificios. Aprendizaje es la acción y efecto de aprender un arte, oficio u otra cosa. Y aprender significa adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Teniendo en cuenta el significado de las palabras según la RAE y el concepto, es decir, la idea que connota, defino la arquitectura del aprendizaje como el arte de proyectar, diseñar y construir ambientes propicios para el aprendizaje. Y en esta definición incluyo la apropiación y la modificación de ambientes ya existentes. Ahora bien, ¿cuáles son los pilares sobre los cuales se construye el ambiente para el aprendizaje? Desde mi punto de vista, son 8. El primero y el más importante es el estudiante, es decir, ¿quién aprende? Son varios los aspectos del estudiante a tener en cuenta para diseñar un ambiente propicio para el aprendizaje. Entre ellos se encuentran su cultura, sus conocimientos previos, su capacidad psicofísica, su estilo de aprendizaje, la situación familiar y socioeconómica que influyen positiva o negativamente sobre sus aspectos cognitivo, afectivo y físico, y también sus motivaciones intrínsecas y extrínsecas y su capacidad de gestionar sus propias emociones. El segundo pilar de un ambiente de aprendizaje es el objetivo, es decir, ¿para qué aprende? Establecer claramente cuál es el objetivo para el cual se educan es esencial para motivar a los estudiantes. Estos deben estar convencidos de que la educación que reciben será la base de su desarrollo personal para enfrentar con éxito los cambios que el futuro depara a corto, a mediano y a largo plazo. En cambio, la motivación de los estudiantes decrecerá rápidamente si perciben que el sistema educativo los prepara para el mercado laboral del pasado, tal como sucede actualmente. Outliers School, escuela itinerante de ideación ágil para resolver retos de cultura digital, comunicación y educación en Iberoamérica. El tercer pilar es el contenido. ¿Qué aprende el estudiante? En este sentido, las competencias técnicas son importantes porque están fuertemente vinculadas a la inserción en el mercado laboral. Pero sin embargo, las competencias denominadas blandas o socioemocionales están incrementando cada vez más su relevancia para destacarse en el ámbito laboral, además de que impactan positivamente en todos los ámbitos de la vida de cualquier persona. La creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la comunicación verbal y gestual, el liderazgo y el trabajo en equipo, la negociación y la resolución de conflictos, son algunas de las competencias blandas más solicitadas en la actualidad. Además, es interesante destacar la importancia de que los sistemas educativos propicien el desarrollo de lo que he denominado metacompetencias, es decir,
competencias de orden superior que son necesarias para desarrollar competencias de orden inferior. En este sentido, son metacompetencias aquellas que el famoso informe de la UNESCO titulado La educación encierra un tesoro denominó como los pilares de la educación: saber aprender, saber hacer, saber convivir y saber ser. Protopía, Los podcasts de Outliers School. El cuarto pilar es el espacio, es decir, dónde aprende el estudiante. Hugo Pardo Kuklinski afirma que cualquier espacio es un aula. Esto significa que el proceso de aprendizaje no se activa solo por el hecho de ingresar y permanecer en un aula, entendida según la concepción tradicional, sino sucede lo inverso. Los procesos de aprendizajes se activan en cualquier lugar y en cualquier momento. Cuando eso ocurre, ese lugar y momento se convierten en un aula. En este punto resulta interesante aplicar el concepto de antifragilidad de Nicolás Taleb. La antifragilidad combate contra el diseño teleológico de los espacios, es decir, el diseño para un fin determinado e inamovible, y promueve su construcción teniendo en cuenta la opcionalidad de modificaciones futuras. Un edificio que resiste las modificaciones necesarias para adaptarlo a un proceso de aprendizaje es frágil, se expone a ser derribado para construir uno que se adapte a las necesidades del momento. En cambio, un edificio es antifrágil cuando ofrece opcionalidad para múltiples modificaciones. Se vuelve más fuerte con cada modificación, pues revela su capacidad de adaptación a diferentes situaciones e incorpora sus distintas configuraciones a su abanico de oferta. En sentido similar, Hugo Pardo Kuklinski utiliza el concepto de espacios legos, es decir, arquitecturas adaptables a la conformación de redes líquidas. Los espacios no solo deben ser adaptables, sino que, como sucede cuando nos encontramos frente a una gran cantidad de piezas legos sin organizar, deben ser propensos a ser adaptados. El espacio puede ser físico o virtual, y ambos tienen numerosos aspectos susceptibles de trabajar con pensamiento de diseño. En el espacio físico es importante tener en cuenta que la interacción es cercana, personal, subjetiva, corporal y gestual. En relación con lo arquitectónico, es importante la disposición de los estudiantes en el aula, la intensidad de la luz natural o artificial, la combinación de colores, el volumen, timbre e intensidad de los sonidos, la textura y ergonomía de los accesorios, la temperatura del ambiente y la arquitectura de la información que se expone. En el espacio virtual, la interacción es lejana, es impersonal, es menos subjetiva y prevalece la importancia de la arquitectura de la información y el diseño de interfaz de usuario. Esta semana en los podcasts de Outliers School, Roberto Robino nos habla de la importancia del diseño en la arquitectura del aprendizaje. El quinto pilar es el método, es decir, cómo aprende el estudiante. Este pilar trata sobre las teorías desarrolladas a la luz del estudio científico del aprendizaje. Según el marco teórico que se adopte, puede ser conductismo, constructivismo, socioconstructivismo, entre muchos otros, serán los ambientes y experiencias que se diseñen para propiciar el aprendizaje del estudiante. El sexto pilar es el momento, o sea, cuándo aprende el estudiante. Saber cuál es la mejor hora del día para hacer cada cosa es un arte. La clave se encuentra en conocer cómo funciona el ritmo circadiano en general del ser humano y en particular de cada persona. El séptimo pilar trata de los actores que intervienen en el aprendizaje del estudiante, es decir, con quién aprende el estudiante. En este pilar se analiza el papel que desempeñan en el aprendizaje del estudiante el docente, sus compañeros, su familia, la comunidad en general y otros actores internos y externos al sistema educativo. El octavo y último pilar son las herramientas, o sea, con qué aprende el estudiante. En las últimas 2 décadas, muchos gobiernos recurrieron a la tecnología como la panacea de los males del sistema educativo. Si bien no es correcto suponer que la incorporación de tecnología a las aulas mejora per se los resultados esperados de un sistema educativo, tampoco debe soslayarse su importancia como herramienta facilitadora del proceso de enseñanza-aprendizaje,
Cristóbal Cobo señala que es fundamental no caer en simplificaciones ni en reduccionismos que tantas veces amenazan el binomio educación y tecnología. Si bien Internet es un espacio de abundante información, la posibilidad de aprender en línea no significa que todos lo hagan ni que cuenten con el contexto, el capital cultural o el interés por hacerlo. En 2015, durante la presentación del reporte de la OCDE Estudiantes, Computadoras y Aprendizaje haciendo la conexión, se enfatizó que una de sus conclusiones centrales es que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio para fortalecer el aprendizaje. Además, en relación con las habilidades digitales, resaltó que las escuelas aún no han aprovechado el potencial de la tecnología en el salón de clases para abordar la brecha digital y preparar a todos los estudiantes con las habilidades que necesitan en el mundo conectado de hoy. El mencionado reporte hace un fuerte llamado de atención para moderar las expectativas respecto del efecto que las TICs pueden tener sobre el desempeño educativo. En este sentido, el reporte afirma que países que realizaron fuertes inversiones en TICs para el sector educativo no han visto ninguna mejora evidente en el rendimiento de los estudiantes en los resultados de las pruebas PISA en lectura, matemáticas o ciencias. La conclusión en este tema es contundente. No se trata de incorporar TICs al aula, se trata de incorporar cultura digital y de rediseñar las experiencias pedagógicas. Protopía. Los podcasts de Outliers School. Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación. Para terminar, es necesario resaltar que para mejorar los resultados de un sistema educativo hay que intervenir sobre la arquitectura del aprendizaje en su conjunto o sobre algunos de sus pilares en forma individual. El problema reside en que esa intervención se piensa siempre en términos de reforma, es decir, en modificaciones del sistema educativo que son generales, legalistas, que se hacen desde arriba hacia abajo, top-down, excluyendo a los verdaderos protagonistas del proceso de aprendizaje, que son el maestro, el estudiante, su familia y la comunidad donde se inserta la institución educativa. Por eso es necesario promover alternativas más ágiles que una reforma. La clave se encuentra en invertir el proceso. Debe ser desde abajo hacia arriba, bottom up, es decir, desde las bases hacia la cúspide. ¿Cómo invertimos ese proceso? Una posible solución se encuentra en las metodologías de diseño aplicada a la educación, particularmente en el pensamiento de diseño. La clave se encuentra en trabajar bajo las siguientes premisas: poner al maestro, a la escuela, al estudiante y a su familia en el centro del proceso de diseño, promover prototipos innovadores de rápida ejecución, de bajo costo y escalables, partiendo siempre de un mínimo producto viable. Outliers School, escuela itinerante de ideación ágil para resolver retos de cultura digital, comunicación y educación en Iberoamérica.